afecto y un saludo para cada uno de ustedes. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que la iglesia constituye el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Constituye el cuerpo de Jesucristo y está conformado por miembros que, aunque cada uno de ellos hace función diferente, todos tenemos el mismo objetivo y la misma misión. Y qué bueno, ¿verdad? Que aunque cada cual tiene una función diferente, apuntamos hacia un mismo objetivo. Gloria a Dios por eso. Hace unos años atrás, la Iglesia Adventista hizo una investigación, mandó a realizar un estudio, porque habían muchas personas que estaban claudicando, que estaban abandonando la fe. Y pues hizo esa inversión de realizar ese estudio. Y el resultado, mis hermanos, fue el siguiente. ¿Por qué las personas abandonaban la fe? Dentro de los resultados de ese estudio, un porcentaje, especialmente del segmento joven, abandonaba la iglesia porque no le permitían utilizar sus prendas, sus joyas. Usted se sorprendería, pero recuerden que el estudio fue un estudio a nivel mundial, que aunque quizás nosotros somos un poquito más conservadores, nuestra iglesia es mundial. Y en otros países a veces las personas tienen mucha tendencia a utilizar muchas prendas. Pues en resumidas cuentas, ese fue uno de los resultados por el cual abandonaba la iglesia, porque no le permitían utilizar sus prendas, ¿verdad? Sus joyas y esas cosas. Otro porcentaje, porque descuidaba su devoción personal, el estudio bíblico, su estudio, ¿verdad? Su oración. Y un porcentaje muy importante, escuchen bien, un porcentaje muy importante en la investigación de las personas que abandonaban la iglesia era porque no encontró amigos dentro de la iglesia, porque no tuvo una conexión con nadie dentro de la iglesia, porque de repente no tenía ambiente, nadie le dio seguimiento, hasta que esta persona se enfrió y terminó abandonando la iglesia. Y precisamente en esa parte fue que la iglesia se enfocó y se preocupó. ¿Por qué una persona abandona la iglesia cuando no tiene conexión, cuando no tiene amigos, cuando no tiene nadie que le dé seguimiento? A lo mejor si esa persona se hubiese inscrito en un club recreativo, un club deportivo, o un club de eso de amigos, de socios, habría conectado con alguien de inmediato, con alguien que tuviera los mismos gustos que él, que tuvieran temas en común, que eso es lo regular, lo que se estila cuando una persona se asocia a un club. Estoy seguro que alguien le da seguimiento, alguien lo llama, hace amigos, pero eso es un club, mis hermanos. En un club sucede eso. Y es probable que si aún en el club no conoce amigos, no tiene ninguna conexión con nadie, de todas maneras alguien lo iba a llamar del club. ¿Usted sabe quién le va a llamar? Bueno, la administración, para presentar alguna oferta o para que haga la renovación de su cosa, de su inscripción. O sea que alguien lo iba a llamar. Pero la iglesia no es así. Porque la iglesia no es un club. No siempre vamos a conectar con alguien. No siempre alguien nos va a dar seguimiento, no siempre alguien nos va a llamar. Y el hecho, mis hermanos, de que una persona se descuide su consagración, el hecho de que una persona abandone la iglesia, tiene un origen más allá que no le permitan utilizar joyas, no tener amigos. Eso tiene un origen más allá, más profundo de lo que nosotros podamos imaginarnos. Y es precisamente lo que queremos estudiar esta mañana, el principio
el origen de todo esto. Así que vamos a hablar con Dios y vamos a pedir su dirección para que analicemos juntos cuál es el origen del por qué muchos que hoy no están con nosotros, que fueron antes, estuvieron aquí, han abandonado la iglesia, han abandonado la fe, han claudicado del camino. Vamos a orar. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque en este momento nos permite abrir tu palabra. Por favor, oriéntanos, habla a nuestros corazones, instrúyenos y ayúdanos, Señor, a entender tu propósito en nuestras vidas y lo que tú quieres, Señor, que comprendamos acerca del plan que tienes para nosotros. Que tu Espíritu Santo nos ilumine y el mismo que inspiró la palabra sople sobre nosotros discernimiento y entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir la palabra en el libro de Génesis. Vamos a buscar el libro de Génesis, el capítulo 12, los versos del 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. El primero que lo encuentre puede colocarse de pie y compartirlo con los demás. Vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. ¿Qué le dijo? Vete de tu tierra, vete de tu parentela, abandona tu familia, abandona tus padres. Es un texto que muchas veces lo hemos estudiado y lo han escuchado, ¿verdad que sí? Pero esta vez yo quiero que nos concentremos en un contexto de ese verso que quizás en algunas ocasiones hemos dejado pasar. Y el contexto es el siguiente. Primero, ¿qué significa la palabra santa? La palabra santo ustedes la conocen, ¿verdad? ¿Qué es la palabra santo? ¿Qué es el santo? Apartado, ¿verdad? Apartado para un uso sagrado. Apartado para un uso sagrado. Repita eso. Ser santo es apartado para un uso sagrado. Eso es el santo. O sea, bíblicamente hablando, en eso consiste la santidad. En ser apartado para un uso sagrado. Entonces, cuando Dios le hace el llamado a Abraham, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo? Dios está apartando a Abraham, ¿verdad? Lo está apartando de la ciudad donde vivía. Lo está llamando a un lugar aparte. Y según la Biblia, ¿dónde vivía Abraham? En Ur de los Caldeos. En Ur de los Caldeos vivía Abraham. Permítanme decirle, mis hermanos, que en la ciudad de donde venía Abraham, que era una ciudad, no era un pueblo cualquiera, dice el registro histórico que Ur de los Caldeos estaba situado en la región sur de Mesopotamia, en la que hoy en día se encuentra en una parte de Irak, que aunque Irak hoy día ha sido destruido fruto de la guerra y esas cosas, Irak era una ciudad muy desarrollada para ese entonces. Era una ciudad muy desarrollada. Estaba al lado del río Éufrates, era próspera y tenía una arquitectura y una economía muy elevada. Y como una ciudad desarrollada, regularmente en la ciudad desarrollada atrae personas. O sea, que venían personas de todos los pueblos a vivir en Ur de los Caldeos porque era próspero. Imagínense Santo Domingo, la capital. Aquí nos encontramos personas de diferentes partes del país, del sur, del norte, del este, porque aquí está el pulmón principal de la economía. Pues imagínense que Ur de los Caldeos se parecía un poquito a Santo Domingo. Era una ciudad muy desarrollada,
Pero al ser una ciudad muy desarrollada, ¿verdad? Aunque económicamente el que vivía allí disfrutaba de ese privilegio, también tenía su parte negativa. Para una persona que se quería consagrar, esa ciudad no era adecuada, no era apropiada una ciudad como esa, porque en esa ciudad lamentablemente había mucho pecado, estaba perdida en pecado. Y es por eso que Dios llama a Abraham de esa ciudad, lo aparta porque quiere consagrarlo. Entonces aquí vemos la palabra santo conjugada en ese texto, ¿verdad? Apartan a Abraham, pero dentro de ese llamado aparece algo, y es que también en el llamado hay una misión. En el llamado hay una misión. O sea, Abraham no solo es llamado, sino que también en el llamado se le asigna una misión. El último texto que leímos, de Génesis 1, 12, específicamente el verso 3, dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, serás de bendición. O sea que aquí hay una misión para Abraham. No solo está el llamado, pero también la misión. La misión es que será de bendición para toda la tierra. Qué interesante. Y qué bueno que Abraham respondió a ese llamado. Dice la palabra que él salió. Pero hay algunos detallitos en los que Abraham lamentablemente falló. Dios le dijo que dejara a su tierra, ¿verdad?, y a su familia. Pero Abraham, cuando Dios lo llama, dice el registro bíblico que Abraham tenía aproximadamente 75 años. Tenía Abraham. Y lo más penoso de eso era que Abraham no tenía hijos de 75 años. Imagínense si 75 años ahora no es tan joven. Antes era igual, no era tan joven. Era una persona que, recuerden que no había poca estética, en aquel entonces poca salud, no había mucha higiene. O sea que una persona con 75 años se veía un poco acabada. Entonces quizás Abraham, por esa preocupación de que ya no tenía hijos, desobedece en algunos puntos la orden que Dios le da. Deja tu tierra y tu parentela. Él la dejó, pero se llevó parientes con él. ¿A quién llevó? A Lot. Llevó a Lot, que lo tenía como, podríamos especular y decir que lo adoptó como si fuese su hijo, sabiendo él, ¿verdad?, que era avanzado en edad y que iba a ser difícil para él tener hijo. Así que se llevó a Lot. Y lamentablemente es como muchos de nosotros actuamos, el comportamiento de Abraham. A veces queremos ayudar a Dios, a veces Dios te da una orden explícita y hay detalles en los que uno se pierde por querer ayudar a Dios. Porque uno piensa que, bueno, ¿y si falla esto? Déjame hacerlo así también. Voy a seguir lo que él me dijo, pero voy a agregarle algo más. A veces así pensamos nosotros. Pero fue un gran dolor de cabeza para Abraham más adelante haber tomado esa decisión de llevarse a Lot. Dice el registro bíblico que hubo un momento en que los siervos de ambos se pelearon porque tenían mucha riqueza y terminaron dividiéndose, ¿verdad que sí? Así dice la palabra, terminaron divididos. Pero lo más importante aquí es que Abraham nunca perdió de vista su misión, su enfoque. Recuerden esa palabra, la misión, el enfoque. Nunca la perdió de vista. Abraham fue un ejemplo de fe, fue un ejemplo de obediencia, de hospitalidad y de justicia. Dice Elena de White que en su descripción de Abraham, que fue un hombre generoso, hospitalario, dispuesto a ayudar a otros e interceder por los demás. Qué palabra tan hermosa esa, ¿eh? ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría que dijeran esas cosas de nosotros? Pero eso es posible, mis hermanos, cuando nosotros asumimos con pasión la causa a la que fuimos llamados, cuando abrazamos con intensidad esta misión.
Recordamos la historia de Jacob. ¿Recuerdan la historia de Jacob? Específicamente esa parte en donde él una madrugada, una mañana, comienza a luchar con un ángel, esa famosa lucha. Permítanme decirle, mis hermanos, que cuando Jacob estaba luchando esa mañana, o esa madrugada, o esa noche, bueno, aquí viene mi hijo a ayudarme. Cuando Jacob luchó con aquel ángel, mis hermanos, aquella noche, Jacob no luchaba por bienes materiales. Jacob no luchaba por riqueza terrenal. La bendición que Jacob exigía, como se conoce en esa lucha, dame la bendición, no era una bendición terrenal, mis hermanos. La insistencia constante de Jacob con aquel ángel era porque él quería que Dios le confirmara lo que él siempre quiso, ser el elegido. Recuerden la lucha, la discusión, la disputa entre él y Esaú. Eso era lo que siempre Jacob deseaba, ser el elegido. ¿Y qué implicaba ser el elegido, ser el apartado? Jacob, al igual que Esaú, había escuchado la historia de Dios, quizá por del labio de su abuelo Abraham, y ellos sabían lo que implicaba el llamado y la misión. Esaú la rechazó, pero Jacob la quería, y es por eso que aquella noche luchó con el ángel para que Dios le confirmara que él había sido el elegido para cumplir con esa misión. Recordemos que por tradición estaba establecido que el primogénito sería la persona apartada, sería el elegido, sería el que había de recibir ese llamado según la orden de Isaac, de su familia. El primero era Esaú, ¿verdad que sí? Así que a Esaú le tocaba, pero lamentablemente Esaú rechazó ese don, rechazó ese llamado. La primogenitura, mis hermanos, no solo daba el derecho a la herencia material, sino también que conllevaba una responsabilidad más allá de lo material. Tenía que ser el sacerdote. O sea, el primogénito constituía el sacerdote de la casa. Quizás Esaú no vio eso. Esaú quizás se enfocó en lo material. Mas Jacob sí quería esa responsabilidad y quería asumirla. Entonces, al vender su primogenitura por un plato de comida, Esaú mostró desprecio por la bendición especial que Dios tenía para el primogénito. Este acto se ve como un apego inmediato a lo trivial, a lo temporal, a lo material, y un rechazo total a lo divino y a lo eterno. Y Esaú, mis hermanos, escuchen bien, representa a la humanidad de hoy día, que quiere todo rápido, quiere todo al instante, de inmediato, mientras que Jacob representa la perseverancia por alcanzar lo divino. Eso representa Jacob. Y pensemos en esto, mis hermanos, cuando nosotros perdemos de vista el llamado, cuando nos desenfocamos de la misión a la que hemos sido llamados, lamentablemente actuamos como Jacob. Pero cuando sucede lo contrario, cuando estamos enfocados en la misión, cuando sabemos el propósito por el cual Dios nos llamó, entonces somos como Jacob, luchamos con perseverancia, luchamos de manera incansable para que el Espíritu de Dios se mantenga en nosotros y así poder ser un instrumento de bendición, que esa fue la misión inicial por la cual Dios llamó a Abraham. Entonces, siguiendo el relato, vemos más adelante que Dios llama nuevamente, o más bien le recuerda a Israel, ya un pueblo, esa misión. Y es lo que fue en la lectura bíblica, ¿verdad? Que se encuentra
leyeron Éxodo 19:2, pero es Éxodo 19:6. Si alguien me puede acompañar. Éxodo 19:6. Ahí encontramos entonces que Dios le está recordando a Israel su misión. ¿Quién llamó a Israel? Dios llamó a Israel. Pero aquí le está recordando su misión, que lamentablemente, aparentemente podían olvidar. Y más adelante vemos que lo olvidaron. Éxodo 19:6. A ver, ¿alguien que me pueda ayudar? Sacerdotes, un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirá a los hijos de Israel. Amén. Gracias, hermana Mary. Dios quiere establecer entonces a Israel como un ejemplo de santidad y servicio, que eso representaba un reino de sacerdote, un ejemplo de santidad y servicio. Israel estaba llamado a ser el portador de la luz, de dar a conocer a Dios ante el mundo. Ese era el plan de Dios para Israel. Israel iba a fungir como el sacerdote, iba a fungir como el primogénito, que de hecho vemos en el registro bíblico que Dios lo llama a mi primogénito, a Israel. Pero ese pueblo lamentablemente claudicó, falló, olvidó su propósito, perdió de vista el plan al cual había sido apartado. Perdió de vista el plan para el cual había sido apartado. Lamentablemente Israel solo buscaba a Dios cuando necesitaba de Dios para beneficios materiales. Cuando le faltaba agua, clamaba a Dios. Cuando le faltaba pan, recuerden el desierto, clamaba a Dios. O cuando tenía que enfrentarse a un ejército que era mayor que ellos, clamaban a Dios. Ojo, cuando tenían que enfrentar a un ejército mayor que ellos, porque cuando el ejército era menor, sucedía lo inverso. Regularmente no clamaban a Dios. Cuando el ejército era mayor que ellos, no se consagraban muchas veces a Dios, sino que salían a la guerra, pero las consecuencias eran fatales. No sé si recuerdan en una ocasión que todo el pueblo se unió para pelear contra Benjamín, ¿verdad? Contra la tribu de Benjamín, y no consultó a Dios. O sea, el pueblo, el resto de las tribus era mayor que Benjamín, y no consultaron a Dios, y tuvieron mucha baja, tuvieron muchas muertes, porque ellos solo consultaban a Dios cuando entendían que necesitaban de Dios, cuando se veían en aprieto. Y eso sucede con nosotros también, mis hermanos. Lamentablemente, a veces solo buscamos de Dios cuando sabemos que el camino es duro, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la economía falla, cuando falta la salud, buscamos de Dios. Nos olvidamos de Él cuando estamos en aparente prosperidad, cuando creemos que tenemos todo lo que necesitamos materialmente hablando. Entonces, si observamos la comparación entre Jacob y Esaú, podríamos decir que el pueblo se parecía más a Esaú en ese aspecto que a Jacob. Lamentablemente es así. Solo buscaba los beneficios materiales y las bendiciones, pero no querían el compromiso, no querían la responsabilidad. Y una evidencia de eso era que cuando Jacob y Esaú tienen el primer enfrentamiento, recuerden que lamentablemente Esaú es engañado por Jacob. Jacob, queriendo recibir la primogenitura, se disfraza de su hermano, con la ayuda de su madre, por supuesto. Esaú se enoja bastante. ¿Y cuál fue la reacción de Esaú? Quería matar a Jacob, cuando supo que Jacob le había robado la primogenitura, pensando que Jacob quería quedarse con la herencia. O sea, pensando en lo material estaba Esaú. Sin embargo, entonces cuando vemos más adelante en el capítulo 33 de Génesis, no vamos a buscarlo por falta de tiempo, en el capítulo 33 de Génesis, aquí vemos que ya son adultos los dos, tienen familia los dos. Ahí es el gran encuentro. Recordemos ese encuentro entre Esaú y Jacob, cuando Jacob sale de casa de su suegro, ¿verdad?
con su familia y sabe que a su encuentro va a encontrar en el camino a Esaú. Y Jacob está asustado. Jacob está asustado, dice que envió decenas de animales, cientos de animales, preocupado porque quizás Esaú le iba a hacer daño. ¿Y cuál fue la reacción de Esaú entonces? Fue diferente. Esaú no intentó, ¿o acaso Esaú tomó lo que Jacob le envió? Dice la palabra que Jacob le envió ovejas, camellos, vacas, le envió muchos animales para apaciguar su ira. Y Esaú tomó eso, lo tomó, ven, dámelo, y dame tu familia, dame lo que tienes también. No, Esaú no actuó igual. ¿Y por qué Esaú no actuó igual? El secreto está en el verso 33. Buscan ese verso, por favor, de Génesis 33, el verso 9. Y ahí está la respuesta del por qué Esaú entonces no atacó a Jacob. Si al principio quería matarlo, aquí no lo hizo. Si Jacob le interesaba lo material, al punto de que está resuelto a atacar a su hermano, entonces ¿por qué aquí reacciona diferente? Claro, aparte de que Dios estaba con Jacob, pero aquí hay algo muy interesante. ¿Quién lo puede leer? Génesis 33, 9. Hermano mío, lo que es tuyo es tuyo. Ahí está la respuesta. Esaú tenía demasiado. O sea, lo que Esaú estaba buscando materialmente, lo que Esaú buscaba detrás de la primogenitura, en ese momento ya no tenía. Para que vean que lo que perseguía Esaú era lo material. Ya Esaú en esta parte de su vida tenía materialmente lo que él deseaba. Por eso dice la palabra que él dice, yo tengo suficiente. Otra versión dice, yo tengo abundante. Y tenía mucha riqueza, mis hermanos. Mucha riqueza los dos. Porque más adelante en Génesis 36, verso 7, dice, porque los bienes de ambos eran tanto que no podían habitar juntos, ni la tierra en donde habitaban los podía sostener a causa de sus ganados. Era mucho lo que tenían, tanto Esaú como Jacob. Pero en cambio Jacob perseguía algo más. Jacob perseguía algo más. Cuando Jacob tiene la lucha con aquel ángel, Jacob no buscaba riqueza, porque ya la tenía. Jacob buscaba algo más, buscaba algo que lamentablemente muchos hemos perdido de vista. Buscaba algo que lamentablemente muchas veces obviamos o olvidamos. Entonces, ¿con cuál de estos dos personajes nos identificamos más? Es una pregunta para que reflexionemos y para que podamos hacerlo de manera individual. ¿Con cuál personaje te identifica más? ¿Con el que solo se interesó en lo material, en lo trivial? ¿O con el que estaba resuelto a dejarlo todo para agradar a aquel que lo llamó? Porque tenía la vista puesta no en lo terrenal, sino en lo eterno. ¿Con cuál nos identificamos más, hermano? Y sigo preguntando, ¿acaso todavía no tenemos claro quién nos llamó y la magnitud del llamado? Este llamado, mis hermanos, es importante el llamado que hemos recibido. Y el hecho de que nosotros hoy estemos aquí fue porque escuchamos el llamado, pero a veces perdemos de vista la magnitud del llamado y de su misión. A veces, lamentablemente, olvidamos todo eso. Y los afanes de la vida, el recorrer del tiempo, la lucha, el trabajo diario, todas las situaciones que enfrentamos en el día a día, lamentablemente, nos hacen perder de vista este llamado. Pero el apóstol Pedro, en su carta, de primera de Pedro 2:9, nos recuerda otra vez la misión y el llamado. Vamos a ver qué dice este texto bíblico. Primera de Pedro,
2:9, que fue lo que fue la doxología, ¿verdad? ¿Qué nos recuerda Pedro aquí? Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie los hechos maravillosos. Amén. De aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así que, mis hermanos, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Mis hermanos, nosotros tenemos el privilegio de haber recibido este llamado especial. Un llamado especial que muchas personas allá afuera no lo han recibido. Dios nos ha distinguido, mis hermanos. Nosotros hemos sido distinguidos por Dios al permitirnos ser portadores de este mensaje. Un mensaje que lamentablemente muchas personas no tienen y por eso se están perdiendo. Nosotros sí tenemos ese mensaje. Hemos recibido este mensaje, hemos recibido esta verdad, pero no para quedarnos con ella, sino para compartirla con otros. Recuerden la misión, ser bendición para otros. Y es el deseo, y es el mayor anhelo, mis hermanos, de que nosotros no perdamos de vista esto y dejemos que Dios nos utilice como su instrumento para bendición a otros. Y mis hermanos, no es necesario que para cumplir con esa misión nosotros tengamos que irnos lejos a África como misioneros o quizás pararnos en una esquina con un megáfono a vocear. Quizás algunos de nosotros no tengamos la habilidad, no tengamos la destreza para hacer eso o el tiempo para hacer eso. No es necesario quizás, porque déjame decirte que la misión tú puedes cumplirla, tú puedes cumplir con ese objetivo siendo un cristiano práctico. ¿De qué manera? Pues empieza a ser bendición a tu alrededor, empieza a ser una bendición para tu esposa, para tu esposo, para tu hijo, para tu familia, para tu vecino. Comienza a ser una bendición para él, dejando que Dios te utilice, dejando que Dios, el llamado que depositó en ti, esa bendición también pueda servir para otros, para que otros también le conozcan. Que todas las personas que te rodeen también puedan beneficiarse, puedan disfrutar de tener la presencia tuya a su lado, porque tú seas un instrumento del Espíritu Santo y porque el nombre de Dios se glorifique en ti. Comencemos a ser prácticos, mis hermanos, cristianos prácticos. Comencemos ya a dar fruto, comencemos ya a cumplir con esa misión. Claro que también debemos acudir al llamado que se nos hace aquí de la obra misionera. Pero, joven, tú puedes también ser una bendición en el colegio, en la universidad. Es poco tolerable que un cristiano que haya recibido esta misión, que haya recibido este mensaje, un joven en la universidad sea un estudiante mediocre, o sea, no se tolera eso. Se supone que debería brillar, debería ser una persona destacada, debería ser un joven digno de admirar, para que con esa destreza llame la atención y el nombre de Dios se glorifique en su vida. Y otras personas, otros jóvenes también, amigos de él, quieran ser influenciados o quieran recibir esa influencia, y no que el joven termine siendo influenciado por otros. Así que cuando sabemos, mis hermanos, y estamos claros con la misión, cuando sabemos nuestra responsabilidad dentro de la iglesia, cuando hacemos caso a la misión específicamente, yo dudo, mis hermanos, que haya tiempo suficiente para cosas triviales. Difícilmente un cristiano tenga tiempo para pensar en chisme, que el hermano usa mucho maquillaje, que la falda, que el hermano no me habla, que fulano no me llamó. No, mis hermanos, ya usted recibió su llamado. Esto no es un club.
Usted no debe caerle bien a todo el mundo. No es necesario caerle bien a todo el mundo. Enfóquese en la misión, enfóquese en el llamado. Y usted verá entonces que Dios se va a glorificar en su vida, de que usted va a cumplir con su misión y que difícilmente haya tiempo para que usted se enfríe en la iglesia, para que usted termine abandonando la iglesia por prenda de vestir, porque no puede trabajar en sábado, o porque fulano le cae mal, o fulano no me llama, no me da seguimiento. Pero eso se logra cuando usted se enfoca en la misión, cuando usted asume el llamado, y cuando asumiendo ese llamado, mis hermanos, entonces nos unimos, como dije al principio, como miembros que aunque tenemos diferentes funciones, todos tenemos el mismo objetivo y la misma misión. Iglesia, mis hermanos, hoy es un día para que nosotros renovemos el compromiso de ese glorioso llamado, de que nosotros mantengamos el nombre de Dios en alto, donde quiera que estemos, donde quiera que nos toque vivir, y que seamos bendición, que seamos recipientes de bendición para otros. Como dije al principio, este mensaje es hermoso, mis hermanos. Este mensaje es un mensaje lindo, un mensaje que no todo el mundo tiene el privilegio o ha tenido el privilegio de conocer. Y Dios te ha dado la oportunidad a ti de ser el portador de este mensaje. Así que es hora de que nosotros también compartamos esta bendición con otros. Que seamos como Abraham, fuimos apartados. Pablo nos llama que somos santos. Entonces, ya que fuimos apartados, ahora nos toca cumplir con la misión. Cumplamos con la misión. Yo quiero que nos coloquemos de pie para que oremos y asumamos este compromiso. Si vivimos una vida en armonía con Dios, su Espíritu Santo pondrá orden en nuestras vidas y nos dará la valentía, nos dará el coraje y el discernimiento que necesitamos para ser líderes donde quiera que estemos y poner en alto su santo nombre, para que llevemos donde quiera que vayamos con humildad, llevemos justicia, llevemos paz y seamos personas de bien, seamos personas que en vez de discordia procuremos siempre llevar tranquilidad, solución. Así que con este pensamiento en nuestro corazón vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por hablarnos en esta mañana. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por tu palabra. Permite, Señor, que aunque sucedan muchas cosas a nuestro alrededor que lamentablemente a veces nos hacen perder de vista a lo que hemos sido llamados, que tu Espíritu Santo se enciende en nosotros, caliente en nuestro corazón, nosotros sintamos el deseo de conectar otra vez con ese propósito, con ese plan que tú tienes para nuestras vidas, a fin de que podamos cumplir con la misión, podamos cumplir con el compromiso al que fuimos llamados. Llévanos, por favor, con bien a nuestros hogares y ayúdanos a partir de ahora a tener ese deseo ardiente, luchar, Señor, por que tu Espíritu Santo se mantenga en nosotros, para que así podamos cumplir, Señor, con tu objetivo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
en el cielo te espera un hogar. Viene pronto por todos aquellos que en el libro de vida está. En tu libro escribe mi nombre, aquel día ante ti quiero estar. Cuando allá se pase lista, mi nombre quiero escuchar. En tu libro escribe mi nombre, aquel día ante ti quiero estar. Cuando allá se pase lista, mi nombre quiero escuchar. Aquel día ante ti quiero estar. Cuando allá se pase lista, mi nombre quiero escuchar. En tu libro escribe mi nombre. Aquel día ante ti